iglesia? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Listos para ver el partido? Exacto. Amén. Vamos a iniciar con una oración para que sea el Señor tomando control de este momento, sea bajando nuestros ánimos para estar atentos a su palabra, o que lo suba para gozarnos en ella, ¿no? Amado Señor, Padre Santo, delante de tu presencia venimos a poner nuestro ser delante de ti. Lo ponemos en tus manos, oh Señor, toma el control de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra reverencia incluso delante de ti, para que seamos nosotros edificados a través de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, sé que al día de hoy todos hemos sufrido injusticias, pero de todo ello, Señor, aprendemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tómanos, oh Señor, edifícanos, santifícanos, y que nosotros podamos glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. La injusticia es una experiencia común y cotidiana. Es una frase que leí en un artículo y me puse a pensar en esa frase, ¿no? Dirían mucho desocupado. Pero esa frase en sí es muy triste porque, por una parte, por un lado, declara que este mundo está lleno de injusticia. No, el hecho de decir que es común y cotidiana es que todo el mundo está lleno de injusticia. No nos salvamos en ninguna de las áreas de nuestra vida. Y por otro lado, hace que la injusticia sea algo tan normal que hasta nos acomodemos o busquemos acomodarnos a ella. Porque, bueno, ya no hay que hacer frente a la injusticia, o incluso podríamos volvernos hasta indiferentes. Pero para nadie es indiferente, o bueno, para nadie es oculto el conflicto entre las naciones, no solo en el viejo continente, sino también en el viejo mundo, ¿no? La situación entre Rusia y Ucrania, en la que esta semana que pasó, un hospital de niños resultó afectado. O la situación entre Israel y Palestina, o toda esa región allá. Ya 9 meses en una guerra imparable, bombardeos imparables, donde a la final no importa quién esté alrededor del objetivo. Si el objetivo es una sola persona y mueren 100, no importa. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? En nuestro propio país. Yo hice el ejercicio, si usted quiere hágalo, pero ponga en YouTube Historia de Colombia y va a encontrar videos muy instructivos que solo van a enseñar guerra que ha habido en este país. Injusticia tras injusticia. Somos un país con bases de injusticia. Y algunos han pensado que un gobierno va a hacer las cosas mejor, o el próximo, o el próximo, o el próximo, cuando al final el próximo y el próximo solo va empeorando esas injusticias. Yo cuando vi ese video, yo pensé en alguna forma en la que como colombianos estemos unidos, o por lo menos no haya tantas injusticias. Y bueno, da la casualidad que hoy es la final de la Copa América, ¿no? Y está Colombia. Y podríamos ver cómo estamos de unidos los colombianos, no solamente aquí en este país, sino también en los otros países, los colombianos de otros países. Pero ni aún en el fútbol deja de haber injusticias. No porque hace 10 años era gol de Yepes, o porque hace unos días era gol de Sánchez, no. Sino porque cuando no anotan un gol, es capaz de matarlo. O incluso entre los hinchas. No, para la muestra un botón en las tribunas peleándose porque ganó Colombia. O sea, no podríamos pensar qué va a pasar si pierde. Hay injusticias en todo lado. A nuestro alrededor vemos injusticias y aún esas injusticias nos incluyen y nos afectan. En nuestro trabajo hay injusticias, incluso en los hogares hay injusticias. Usted sale a la calle y ya hay injusticia. Ya ni siquiera hay seguridad en la fuerza pública, ¿no? Porque ellos también están sufriendo esas injusticias. Se puede decir que hasta en la iglesia hay injusticia. Así que, frente a todas esas injusticias,
también se encuentran muchas reacciones, ¿no? Algunos responden con más injusticia, otros responden con violencia, otros salen a marchar, otros hacen proyectos, unos hacen fundaciones, hay quejas, hay amargura, hay rabia, hay enojo, hay irritación, hay indignación frente a las injusticias. Hay una hipersensibilidad por la injusticia que aún nosotros como cristianos no sabemos a veces cómo reaccionar, o si nos sentimos bien, o si es lícito cómo nos estamos sintiendo, si es lícito enojarse por la injusticia. Gracias a Dios que Él nos dejó un ejemplo aquí en las Escrituras. Y el varón que vamos a estudiar en esta mañana es ese referente que necesitamos nosotros para saber cómo responder frente a las injusticias. Y ese es el profeta Habacuc. Así que por favor acompáñeme y abra su Biblia en el libro del profeta Habacuc. Ya estamos todos allí. Vamos a estudiar, en realidad son 3 capítulos. Dios quiera nos alcance el tiempo. No va a ser un estudio tan profundo como lo hacen los otros predicadores, ¿no? Sino solamente vamos a centrarnos en Habacuc. Bien, si usted antes había escuchado de Habacuc, gloria a Dios. Si no había escuchado antes de Habacuc, pues va a glorificar a Dios, ¿no? Porque en realidad de Habacuc solo conocemos su nombre. Solo conocemos su nombre y el libro que está aquí. No sabemos de dónde venía. Vean el versículo 1 del capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y ya. No se dice nada más de él en el libro o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. El libro se cita en el Nuevo Testamento como base muy fuerte para una doctrina muy importante para nosotros como cristianos. Pero de él no se sabe mucho, en realidad. Se pueden como tomar datos del mismo libro, y más adelante vamos a verlo. Y lo único que tenemos de él es ese ejemplo de cómo vivir frente a las injusticias, no más. Son 3 capítulos, y en cada uno de los capítulos vamos a aprender algo, o por lo menos un comportamiento, una reacción, una respuesta, una acción frente a las injusticias. Entonces Habacuc nos va a enseñar que frente a las injusticias hay queja, debemos esperar y debemos adorar. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver la queja de Habacuc. O sea, cómo él se queja delante de Dios, se queja hacia Dios, porque a su alrededor hay mucha, pero mucha injusticia. Del versículo 2 del capítulo 2 hasta el final del capítulo 2, vemos a Habacuc solamente espera. Y su ejemplo es en esperar. Y ya para el capítulo 3 es su adoración. Entonces, como estamos rodeados de injusticias, yo quiero que ustedes presten mucha atención. Porque, bueno, en realidad para mí esto me suena muy raro, ¿no? Que nos quejemos. Pero quiero que presten mucha atención para que no salga de aquí con un mensaje que yo no di. O bueno, que Habacuc lo dio incluso. Si usted se descuida por un momento, ya se va a perder. Bien, entonces, vamos a comenzar con el primer capítulo. O la primera acción de Habacuc frente a las injusticias. Y es la queja o quejarse. Dice el capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿A qué les suenan a ustedes esos 3 versículos? Bueno, los 4.
Pero del 2 al 4, ¿a qué les suena a ustedes? ¿A un reclamo? ¿A un reproche? ¿A una queja? ¿A una indignación? Pues vean que el mismo Habacuc lo dice en el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder. Perdón, ¿y qué he de responder tocante a qué? A mi queja. ¿Cuál queja? Todo lo que va a decir en el capítulo 1. Así que hay una queja, pero esa queja es por las injusticias que está viendo a su alrededor, ¿no? Vean el versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me responde? ¿Hasta cuándo voy a clamar a causa de la violencia y no hay una respuesta? O sea, Habacuc aquí está clamando por la violencia que está viendo a su alrededor, pero no hay una respuesta. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. No solo hay violencia, hay destrucción y violencia, y no solo hay, sino que se están levantando. Están en continuidad, levantándose la violencia y la destrucción. Y el versículo 4, la ley es debilitada, ya no importa la justicia, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, lo que está haciendo Habacuc es estar delante de Dios y decir en el versículo 2, ¿por qué no respondes? Decir en el versículo 3, ¿por qué lo permites? Y decir en el versículo 4, por eso pasa lo que pasa. No sé si a ustedes les suenan duras estas palabras, pero no sé, de mi parte yo pienso que no sería capaz, o que si las digo delante de Dios, no, mejor dicho, yo me despido de todo el mundo. Porque le está reclamando a Dios. Le está reclamando a Dios. Habacuc le está reclamando a Dios. Y Habacuc no es el típico profeta que viene y dice profecía contra el pueblo, ¿no? Veíamos en Miqueas el jueves que era contra Israel y contra Jerusalén. Y lo único que dijo Miqueas fue que él estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Y también que él esperaba en el Dios de su salvación. Nunca levantó la voz hacia Dios. Y vean la palabra que estoy utilizando, ¿no? La queja que está levantando Habacuc es hacia Dios, no es contra Dios. Hay una pequeña diferencia. Y la pequeña diferencia es que cuando usted se queja contra Dios, es que le está echando la culpa a Dios. Habacuc no lo está haciendo. Habacuc solamente está viendo a su alrededor. Y bueno, en respuesta a lo que Dios ya le dio, la visión o la profecía, él solamente se indigna. Él solamente se indigna delante de Dios. Y lo que él pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no respondes lo que clamo? ¿Por qué permites estas injusticias? Por eso pasa lo que pasa. Pero bueno, preguntémonos, ¿qué hizo que Habacuc se dirigiera así delante de Dios? ¿Qué se imaginan ustedes? No, pues que Dios va a castigar a Habacuc. O que Dios va a castigar al pueblo. ¿O qué podría ser? Porque vean que el versículo 1 dice profecía que vio el profeta Habacuc, pero el versículo 2 no dice la profecía. La profecía la dice hasta el versículo 5. Y vean que Habacuc es un genio en escribir, o sea, Dios le inspiró de tal forma que en otras palabras todo el libro de Habacuc es una canción. No sabríamos cómo cantarla en español, pero en hebreo es una canción, ¿no? Y en el capítulo 3 se ve mucho más como organizada, como si fuera una canción. Pero es todo el libro. Y lo que hace en el capítulo 1 es mostrar al principio la queja, en la mitad la profecía y al final del capítulo 1 la queja. No, eso es como un sándwich. Sé que es muy temprano para hablar de comida, pero es esa estructura. Entonces vean la profecía que Dios le dio a Habacuc desde el versículo 5 al 11. Dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su injusticia y su dignidad. Sus caballos
serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces vean que esa es la profecía que Dios le dio a Habacuc. Y por esa profecía, Habacuc se indigna delante de Dios. En otras palabras, el contexto en el que está Habacuc es el mismo contexto, o bueno, es ya en el contexto que hablábamos el jueves anterior de Miqueas, ¿no? Cuando Miqueas dijo, va a llegar días en que ustedes no van a creer a un amigo, no van a confiar en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Habacuc está ya en ese tiempo. Habacuc está ya en ese tiempo en el que el juicio de Dios sí o sí va a llegar. Donde el juicio de Dios sí o sí va a llegar. Lo que leí estaba en Miqueas 7, versículos 5 y 6. Están tomando apuntes. Entonces lo que hace Miqueas es Habacuc es ver a su alrededor, ve todas las injusticias que está pasando en su pueblo. Pero entonces llega Dios y le da esta profecía, ¿no? Del versículo 5 al 11 del capítulo 1. Y el resumen de esa profecía es que Babilonia los va a destruir. Babilonia va a llegar y los va a destruir. Eso es. Ese es el resumen, no en otras palabras. Todo este contexto de Habacuc pasa alrededor del año 600 a.C., ¿no? Ya casi están a esto de que Babilonia llegue y conquiste el reino del sur. Incluso se podría decir que ya el tiempo de Habacuc, el reino del norte ya no estaba. Porque entonces es en ese tiempo, alrededor del año 600, en que Asiria ya había destruido a Israel y ya había conquistado la mayor parte del mundo antiguo y tenía muchas naciones subyugadas, incluyendo a Egipto y a toda la región de Turquía, la antigua Turquía. Pero de un momento a otro se comienza a levantar una nación, sí, de la nada hasta se puede decir, que es Babilonia. Y aproximadamente en el año 612 a.C., Babilonia se levanta, invade Nínive y los destruye. ¿Y qué era Nínive? Nínive era la capital de Asiria, del imperio asirio. Eso lo narra Nahum, ¿no? Un profeta antes de Habacuc. Nahum narra la destrucción de Nínive y pues fue a manos de Babilonia. Entonces, cuando Egipto ve que Babilonia está destruyendo a Nínive, dice Egipto, nosotros no nos vamos a quedar atrás, no nos vamos a dejar. Hacen alianza con Judá, van contra Babilonia y pierden. Pierde Egipto y pierde Judá. Babilonia gana. Y en otras palabras, Egipto y Judá se entregaron a Babilonia. O sea, ellos estaban quietos en sus naciones. Se entregaron a Babilonia. Entonces ya cuando va surgiendo Babilonia, ya Judá incluso está comenzando a ser subyugada al reino del sur. Dios llega y le muestra a Habacuc esa profecía. La indignación de Habacuc es algo muy complejo, porque Habacuc dice que Babilonia es peor que Israel, es peor que Judá, es peor que el pueblo de Dios. Sí hay injusticias en el pueblo de Dios, pero Babilonia es peor, es mucho peor. ¿Por qué? El versículo 13 del capítulo 1 dice al final, el impío, destruye el impío al más justo que él. ¿No? Ahí ya está diciendo, Babilonia destruye al que es más justo que él. O sea, está destruyendo a Judá, está destruyendo al pueblo de Dios. No es que sean justos del todo, pero es que no son tan peores como Babilonia. O sea, Dios pudo haber usado alguna otra nación, no sé, que tuviera mejor fama, pero no. Él eligió Babilonia para destruir a su pueblo, para castigarlos en sí, ¿no? Y también porque Babilonia trata a los que conquista como animales. Versículo 14.
Dice, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Está hablando de Babilonia, de cómo iba a conquistar Babilonia a Judá y como ya lo estaba haciendo, ¿no? Tratándolos como animales, como peces, como reptiles. Entonces la indignación de Habacuc, esa es una parte, ¿no? Que Babilonia es peor. Pero la otra parte está desde el versículo 5 al 11 y básicamente es que es Dios el que levanta a Babilonia. Es Dios el que le da la fuerza a Babilonia. Es Dios el que está aquí apoyando a Babilonia para castigar a su pueblo. Dios levanta a Babilonia, Dios le da la fuerza a Babilonia, Dios le da el triunfo a Babilonia. Incluso Babilonia fue Babilonia, tuvo su reino, tuvo su imperio, fue por la mano de Dios. Fue por la mano de Dios, aunque eso no está en la historia universal, ¿no? Pero fue por la mano de Dios. El mismo Nabucodonosor lo reconoció. Vean el versículo 6 del capítulo 1. Porque he aquí, yo levanto a quienes, a los caldeos. Otras versiones dicen los babilonios. Entonces Dios los levanta, versículo 7, formidable y terrible es, hablando de Babilonia. Sus caballos serán más ligeros, Dios ahí dándole esa fuerza a Babilonia. Y el triunfo, toda ella vendrá a la presa. Versículo 9, 10 y 11. Dios está respaldando a los impíos y por eso Habacuc se queja. O sea, hay muchas injusticias ya en el pueblo de Israel, pero van a venir más. Habacuc se queja. La pregunta entonces surge es si es bueno quejarse, ¿no? ¿Será bueno quejarse de esa forma? ¿Es lícito? ¿Es lícito indignarse? ¿Es lícito enojarse? ¿Es lícito sentirse impotente frente a las injusticias? Eso es difícil saberlo. Eso es difícil saberlo. Porque debemos ser cuidadosos en no quejarnos contra Dios. Es difícil saberlo. Porque yo estoy seguro que si nos quejamos va a ser contra Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Yo qué te hice? Y así. Fíjense que Habacuc nunca le está atribuyendo la culpa a Dios. Nunca, nunca. Al contrario, él está reconociendo, ¿no? Tú los estás apoyando, tú los levantaste. Te estoy orando, pero no me oyes. Pero entonces se ve una forma mejor. Bueno, de Habacuc aprendemos que si nosotros nos vamos a quejar, debemos quejarnos hacia Dios, o mejor dicho, de una forma sana, llamémoslo. Una forma sana, una forma sabia, o como lo muestra Habacuc. Seguimos en el capítulo 1. La forma sana en que Habacuc se queja delante de Dios, no contra Dios, sino hacia Dios, es por un lado, después de haber clamado a Dios hasta el cansancio. Vean el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y cuando Habacuc llega y dice hasta cuándo, es porque lleva mucho, pero mucho tiempo clamando a Dios. ¿Por qué? Por la violencia y por las injusticias que hay a su alrededor. Sigue diciendo el versículo 2, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Esto aprendemos aquí de Habacuc. O sea, sí nos podemos llegar a quejar, por supuesto, pero después de haber clamado a Dios hasta el cansancio. Dice Habacuc que hasta cuándo va a dar voces por causa de la violencia. ¿Y qué hace Dios? No oye, no salva. O sea, Habacuc llega y dice, tú no oyes, tú no salvas, porque es que viene llevando un tiempo que no fue una hora, que no fueron 4 horas, fueron días. Días y días en los que él viene clamando. Pero es como si Dios no le respondiera.
Para nosotros, para usted, para nosotros, llegar a quejarnos hacia Dios significa que hemos pasado de orar por horas y horas. ¿Sabe por qué? Porque si usted se queja sin haber orado un poco, usted se está quejando contra Dios y está añadiendo otra injusticia a este mundo de injusticias. Pero cuando usted lleva horas y horas y horas clamándole a Dios por las injusticias, ¿no? Usted mismo va a entender en esa oración, durante esa oración y durante ese tiempo de oración, que aunque no pueda usted entender por qué Dios lo permite, por qué es que estamos como estamos, aún así Dios sigue teniendo el control de todo. Y usted no se va a quejar a la final. Cuando usted haya pasado el tiempo necesario y suficiente delante de la presencia de Dios, usted entiende que el actuar de Dios está en su mismo ser. No en lo que nosotros pudiéramos pedir o en lo que nosotros pudiéramos hacer o en lo que nos pueda favorecer. Y lo segundo que aprendemos de Habacuc en esta queja está desde el versículo 12 al 17 del capítulo 1. Y es después, que nos podemos quejar, primero, después de haber orado incansablemente, y segundo, después de haber conocido profundamente a Dios. Vean que la queja de Habacuc no es contra Dios, no está invalidando el ser de Dios, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo Habacuc aquí, desde el versículo 12 al 17, es levantar y exaltar el carácter de Dios. Vean el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿A quién? A Babilonia. Entonces, ¿va a haber injusticias? Sí. ¿Babilonia va a llevar injusticias hacia el pueblo? Sí. Pero Habacuc está exaltando la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Dice, no moriremos. No moriremos. Ese castigo o esa invasión, esa conquista no va a ser para destrucción como tal o destrucción total del pueblo. ¿Para qué va a ser? Para castigo, para juicio. Ahí está exaltando Habacuc la fidelidad de Dios. Dios es nuestro Dios, será fiel a su palabra. El pueblo enemigo es solo para castigarnos, pero sabemos que Él guardará un remanente, por eso es nuestro Dios fiel. En el versículo 13 y 14, Habacuc exalta la santidad de Dios. Vean las primeras frases del versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, Habacuc está diciendo, mira, tú no puedes ver el mal, tú eres santo. Tú eres santo. Tú no puedes ver el mal, entonces ¿por qué ves con agrado a Babilonia? O sea, Habacuc sigue reclamando. Él aún no entiende por qué Dios está orando o va a orar de esa forma. Pero él sabe que su Dios es un Dios fiel y es un Dios santo. Y en el versículo 15 al 17, Habacuc exalta la deidad de Dios. O sea, Él es nuestro Dios, Él es soberano. Él hace de nosotros lo que bien le parece, porque Él es Dios. Y lo que dice Habacuc desde el versículo 15 al 17 es que después, Babilonia, después de tener todo ese poder y todo ese triunfo, no van a darle la gloria a Dios. Dice el versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará en ella, Babilonia. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. O sea, a la final está diciendo Habacuc, Babilonia no te va a exaltar, Babilonia no te va a glorificar, porque te agradas en ellos. Esa es la queja de Habacuc. Sé que gastamos buen tiempo en esto porque quería que tuviéramos eso claro. No es que nos quejemos porque sí. No es que nos quejemos de una manera ignorante. Porque la mayoría de las veces nuestra queja es sin sentido. Por algo que nos parece a nosotros que es injusto.
Pero Habacuc se está quejando. Después de haber orado incansablemente, después de haber clamado a Dios hasta el cansancio y después de haber conocido a profundidad el carácter de Dios. Si usted siente que ya está listo para quejarse hacia Dios, pues le aseguro que le falta orar y le aseguro que le falta conocimiento de Dios. Habacuc lo dejó así. Y vean el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Este versículo, pues, yo lo relaciono con el capítulo anterior, pero también está en el capítulo 2, ¿no? Con la siguiente parte, porque lo que hace Habacuc a la final es que se queja delante de Dios, pero luego se va a esperar, ¿no? Va a esperar la respuesta de Dios. De esa forma podemos pasar a la segunda acción, porque debemos tener claro que Habacuc no se queda en la queja. Sí nos podemos quejar. Recuerden, después de haber orado incansablemente, después de haber conocido a Dios a profundidad, pero no nos debemos quedar en esa queja, debemos seguir. Y eso es lo que nos muestra Habacuc. Habacuc se va a esperar en el capítulo 2, se va a esperar la respuesta de Dios. Pero la respuesta de Dios es Dios el que le dice a Habacuc que debe esperar. No esperar una respuesta, porque ya se la está dando en el capítulo 2, pero sí esperar a que Dios haga algo. Vean el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 al 5. Bueno, el 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, es ancho como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. La respuesta que Dios le da a Habacuc es una visión. Y está desde el versículo 6 del capítulo 2 hasta el versículo 20. Pero antes de ello, lo que le dice Dios a Habacuc es, mira Habacuc, en medio de las injusticias tú debes esperar. Tú debes esperar. ¿Esperar qué? Vean el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Esperar en qué entonces? Pues en la visión que le va a dar, ¿no? Y la visión que le va a dar Habacuc a Dios a Habacuc, es que Dios va a hacer justicia. En medio de esas injusticias, Dios va a hacer justicia. No es que Dios esté levantando a Babilonia, un pueblo impío, para que haga injusticias contra su pueblo y los deje así nomás. No, Dios le está diciendo a Habacuc, mira, sí voy a enviar ese castigo, pero voy a hacer justicia. Entonces, por eso Habacuc debe esperar. Por eso del versículo 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en que Dios va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque por otro lado está aquel que se enorgullece, cuya alma no es recta. Entonces Habacuc tiene como opciones, ¿no? Usted verá si se enorgullece o si tiene fe. O si se enorgullece o espera. Pero sabemos completamente que Habacuc, pues, esperó en Dios. En el capítulo 3 nos damos cuenta totalmente. Pero aquel que se enorgullece o confía en quién? En sí mismo. Y vean el versículo 5. También el que es dado al vino es traicionero, es un hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Entonces ahí está hablando del orgulloso, ¿no? Del que se enorgullece en sí mismo, el que confía en sí mismo, y por otro lado, el justo. ¿Y el justo quién es? El que vivirá por su fe, el que espera, el que confía, el que tiene fe en que Dios va a hacer justicia. Y la justicia de Dios, así en resumen, digamos,
Está desde el versículo 6 hasta el 20 y está dividida con unos ayes, como unos lamentos, que Dios le dice a Habacuc, esto va a pasar. Y desde el versículo 6 hasta el 8, lo que dice es que aquel que despoja, aquel que quita, aquel que le quitó a su pueblo, que le ha quitado a las naciones, pues va a ser despojado. Desde el versículo 9 al 11, dice que la conquista de este pueblo va a ir en su contra, o la conquista del que se enorgullece, va a ir en su contra. Desde el versículo 12 al 14, dice que aunque ellos quieran edificar, compartir su imperio, ensanchar ese imperio, ¿qué va a pasar? Versículo 14, es Dios el que va a llenar la tierra de toda su gloria. Versículo 15 al 17, ahí da un ejemplo de también lo que hacía Babilonia, ¿no? Del que se enorgullece en sí mismo, que embriagaba para desnudar y avergonzar a los demás. Pero ¿cómo va a terminar? Va a terminar embriagada y desnuda y avergonzada. Versículo 18 y 19. Ellos pueden tener sus dioses, sus estatuas y sus ídolos, pero esos ídolos no dicen nada. Al contrario, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y vean que en ningún momento allí dice Babilonia. ¿O sí? O sea, la única vez donde dice caldeos o se refiere a los babilonios, es allá en el versículo 6 del capítulo 1. Pero aquí no. Aquí está hablando de quiénes. Del que se enorgullece en sí mismo, del que confía en sí mismo y del justo. El justo es el que confía y que espera en Dios y que tiene fe en que Dios va a hacer justicia. En otras palabras, que si en el pueblo de Habacuc habían aquellos que se aprovechaban o embriagaban a los otros para avergonzarlos, pues van a ser avergonzados. Que si habían que tenían ídolos y estatuas que no decían nada, pues van a ser avergonzados. Este capítulo 2 es una canción de burla hacia el que se enorgullece en sí mismo, hacia el que confía en sí mismo. Es una burla. Es una burla, y en esa burla fue caída Babilonia. Sí, pero vean que en esa burla también cayó el pueblo de Dios. No era solamente el castigo de la conquista, ser conquistados por Babilonia, no es que Dios los castigó, burlándose y haciéndoles refrán a su pueblo. Porque los pecados de Babilonia no estaban tan lejos de los pecados de su pueblo. Dios responde en este capítulo 2 a cada uno de los puntos de la queja de Habacuc. No le salta ninguno. Habacuc le dice a Dios, tú eres fiel, tú eres santo, pero no te van a glorificar. Dios le dice a Habacuc, sí me van a glorificar porque yo estoy en el santo templo. Yo estoy en mi santo templo y toda la tierra va a callar delante de mí. Sí me van a glorificar porque la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. ¿Y qué puede hacer Habacuc? Callar y esperar en que Dios haga su justicia. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a las injusticias? Callar y esperar a que Dios haga su justicia. Sé que eso no suena como chévere, ¿no? Nos gustaría salir a marchar. O, no sé, hacer una huelga. O algo, porque hay injusticia en todo lado. Pero eso es lo que Dios está dejándole a Habacuc. Es lo que Dios nos deja a nosotros. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ya para el capítulo 3, ya Habacuc, entendiendo por qué Dios usó a Babilonia, pues levanta una adoración. Levanta una adoración a Dios y dice el versículo 1 del capítulo 3 que es una oración. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Es como si en su oración Habacuc levantó este cántico.
Y la enseñanza que Habacuc nos deja aquí, solamente en este capítulo 3, es que temamos a Dios. Vean el versículo 2 del capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y vean el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto el día de la angustia. Hasta ahí. Entonces vean, en esa canción, en esa adoración, en esa oración que Habacuc levanta hacia Dios, ya no es una queja, ¿no? Ya es una oración, es una adoración. Es la respuesta de haber entendido que lo único que debe hacer Habacuc es esperar a que Dios haga su justicia, confiar en los planes de Dios, porque Él va a cumplir su palabra. Entonces Él ora y la enseñanza que nos deja es: temamos a Dios. Debemos temer a Dios. No debemos temer a los injustos, no debemos temer a las injusticias, no debemos temer al pecado. Debemos temer solamente a Dios. Y ese temor en realidad da miedo. O sea, es un temor de verdad, que da terror. El versículo 16 dice que se conmovieron las entrañas, ¿no? Como que dentro de él todo eso se conmovió. Temblaron sus labios. Y esto es lo más extremo, ¿no? Es lo más que me da, pues, que me aterra. Dice que se pudrieron sus huesos dentro de él. Al escuchar lo del capítulo 2, solamente al escucharlo. Así que Habacuc entiende aquí que es mejor temer a Dios que a las injusticias y da unas razones. En todo el capítulo 3. La primera razón es que debemos temer a Dios porque Él ya obró, porque Él ya lo hizo. ¿Pero ya hizo qué? ¿Qué estaba esperando Habacuc? Que Dios haga justicia. Ya Dios hizo justicia antes. Y vean que desde el versículo 3 hasta el 15, lo que hace Habacuc es poner en una canción casi toda la historia del pueblo de Dios y todas las obras que Dios ha hecho. Por ejemplo, vean el versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad. En otras versiones dicen delante de él él envía plagas. Y a sus pies salían carbones encendidos, refiriéndose a las plagas que envió en Egipto. Vean el versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Haciendo referencia a que Dios usa la naturaleza para sus propósitos, ¿no? Hablando de la inundación que hizo contra el faraón de Egipto y todo su ejército, cuando abrió el mar con Moisés, ¿no? Y en el versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de sus saetas anduvieron y el resplandor de su fulgente lanza. ¿Han leído esa parte, no? Cuando Dios hace parar el sol y la luna para que el pueblo de Israel ganara la batalla. Eso está en Josué, para que lo busquen. Y en el versículo 14, cómo Dios acaba con esos guerreros. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Así que Habacuc llega y dice: Dios ya ha hecho justicia. Y como Dios ya ha hecho justicia, entonces la va a hacer otra vez. Esa es una de las razones. La otra razón está en el versículo 16. Dice: tememos a Dios porque eso da paz, porque eso da tranquilidad. Vean lo que dice después del... Bueno, el versículo 16, leámoslo todo. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Entonces vean, Habacuc está hablando de, bueno, yo escuché al Señor y no, eso fue terrible, pero me dio paz, pero me dio tranquilidad. Y la razón, aquí es bueno, la última frase del versículo 16, dice: cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y aquí Habacuc está dando un doble sentido en el que él va a estar tranquilo cuando Babilonia llegue y los invada. Pero él va a estar tranquilo porque Dios va a llegar y va a invadir a Babilonia.
¿Puede leer esa versión, Alonso? La última parte del versículo 16 del capítulo 3. Versículo 16, todo en la última parte. La última parte. Esperaré pacientemente a que les llegue ese día de sufrimiento a los que los atacan. Gracias. ¿Ven lo que está haciendo Habacuc? Habacuc está diciendo, yo estoy tranquilo, que la palabra de Dios se va a cumplir. Sí nos van a invadir. Pero también estoy tranquilo porque el pueblo invasor va a ser invadido. Entonces fíjense que esperar a que Dios haga su justicia no significa que el pueblo de Dios no sufre injusticias. No, toda la historia ha mostrado cómo el pueblo de Dios ha sufrido injusticias, persecuciones sin sentidos, torturas sin sentido. A la final, ¿no? Si ustedes ven a la calle y ven los postes de luz, antes no habían luz, antes no, pues no habían postes de esos. ¿Qué ponían? A los cristianos ahí quemados para que alumbraran las calles. Si ustedes van al circo, antes no era tan divertido, ¿no? Eran los cristianos para que se los comieran los leones allá. Injusto, en realidad es muy injusto, fue muy injusto. Al día de hoy hay persecución, no a tal estilo, por lo menos en este lado del mundo, ¿no? Porque hay otro lado del mundo donde eso sigue y es muy injusto. Entonces no significa temer a Dios, esperar en Dios, no significa que no vamos a sufrir injusticias. Las estamos sufriendo. Lo que sí significa es que Dios va a juzgar al pueblo invasor, va a juzgar al enemigo. Otra de las razones es que temamos a Dios porque eso da contentamiento. O sea, da tranquilidad, pero también da contentamiento. Temer a Dios genera contentamiento, genera gozo, genera alegría. Vean el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué va a hacer Habacuc? Yo me alegraré en Jehová. ¿A qué nos está invitando Habacuc? A que nos alegremos en Jehová y nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Sufrir una injusticia no es nada chévere, ¿no? Incluso que se sufre. Es doloroso. Hay tristeza, puede haber rabia, puede haber impotencia, puede haber queja. Pero Habacuc nos dice que si por la injusticia yo lo voy a perder todo, yo me voy a alegrar en Dios. ¿Y saben por qué? Dice aquí, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Habacuc está seguro que así Babilonia le quite todo, le quite su casa, le quite sus frutos, incluso le quite hasta la vida, porque no se sabe dónde quedó Habacuc. Probablemente en la invasión de Babilonia. Pero antes de eso le escribió esto. Y dijo, me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque a mi Dios nadie me lo puede quitar. Dios es nuestro Dios y nadie nos puede quitar eso. Ninguna de las injusticias que hemos sufrido en este país nos puede quitar a nuestro Dios. Ninguna de las injusticias que vamos a sufrir nos pueden quitar a nuestro Dios. Sé que este versículo es muy emblemático, ¿no? de Habacuc. Hay cánticos y es bueno que se lo aprendan. Pero es bueno que se aprendan también como que la escena en la que está, ¿no? Sufriendo injusticias. Va a quedar en nada. Y aún así él dice, me va a alegrar en Jehová. No es que él va a quedar pobre porque fracasó en su empresa. No es que lo robaron y ya no tiene nada, entonces, me tocó. No, es que en medio de las injusticias, Habacuc prefiere temer a Dios porque eso le da contentamiento, estando por seguro que nada le va a poder quitar a Dios. Babilonia le va a quitar todo, pero no le va a quitar a Dios. Y la última razón de temer a Dios es que debemos temer a Dios porque Él es nuestra fortaleza. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Temer a Dios genera fortaleza. Temer a Dios genera fortaleza, porque yo conozco a Dios, porque le conocemos, sabemos que Él nos va a dar fortaleza, la fortaleza que necesitamos en medio de las injusticias, ¿no? No solamente en el cansancio, no solamente Él renueva las fuerzas al que no tiene ningunas, cuando está cansado, es que las renueva en medio de las injusticias también. Da una fortaleza
inamovible. No es como esas siervas que, no sé si han visto videos, yo sí. Se paran en árboles, se paran en esas montañas, puede ser en la punta de una montaña o de esas rocas de una montaña y no se caen. No se caen. Yo me imagino allá y me caigo. Pero ellas no. Y esa es la idea de la fortaleza que nos da Dios. Una firmeza que nos da. De esa fortaleza nadie nos va a mover porque es como las siervas en las alturas. Y es así como termina Habacuc esta canción, ¿no? Este libro. Este libro que podemos cantar solo algunas partes, pero que Habacuc lo cantó, el pueblo de Dios lo cantó. Porque cuando volvieron de la esclavitud, cuando volvieron, ya fueron liberados de Babilonia y de toda esa esclavitud que tuvieron, después de Babilonia también, estoy seguro que cantaron este libro. Ellos sabían cómo hacerlo, ¿no? Nosotros solamente podemos quedarnos con este ejemplo de Habacuc, que en medio de un mundo lleno de injusticias, sí podemos quejarnos, por supuesto. Podemos indignarnos, pero recuerden, después de haber orado hasta el cansancio, después de haber conocido a Dios profundamente, haber conocido su carácter, haber conocido su santidad, su fidelidad, su omnipotencia, todos sus atributos, todo lo que Él ha hecho en su pueblo y lo que Él ha hecho en nosotros, podemos hacerlo, pero no nos quedemos en la queja. No nos quedemos en la queja, sino que debemos esperar que en medio de todo este mundo lleno de injusticia, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia, va a castigar al pueblo invasor, va a castigar al enemigo. Y vean que ya lo ha hecho. ¿Saben por qué? Porque si lo pensamos un tiempo atrás, nosotros éramos parte de ese pueblo enemigo. Nosotros éramos parte del pueblo enemigo y sobre nosotros venía esa vergüenza del castigo que Dios estaba enviando sobre su pueblo y sobre el pueblo enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Así que entre el versículo 4 del capítulo 2, entre el que se enorgullece a sí mismo y el justo, nosotros no éramos el justo. Porque en ningún momento esperamos, estuvimos esperando en la justicia de Dios, siempre hacíamos justicia por nuestra propia mano. Que incluso la final resultaba en contra nuestra. Eso pasó con Babilonia. Pero es solamente por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, por su santidad, porque Él es nuestro Dios. Es que nosotros podemos ser parte de ese justo que por la fe vive. Es que nosotros podemos ser parte de ese justo que vivirá por la fe. Así como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y luego dice que ¿qué? Cita este versículo. Cita este versículo diciendo, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, pero ¿por la fe en qué? ¿O la confianza en qué? El orgulloso confiaba en sí mismo. Todo le fue en contra. La fe en que Dios cumple sus propósitos, en que Dios cumple todo su plan. Y dentro de su plan estaba enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para morir por su pueblo, para que su pueblo no fuera más avergonzado ni fuera más castigado, ¿no? O destruido por él mismo, sino que va a Jesucristo y le dice a Dios, Dios, destrúyeme a mí. Ahora vean, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Señor Jesucristo se quejó? Habacuc se quejó y en ningún momento Dios le reprochó esa queja, ¿no? Dios lo que le dio fue una profecía, le dio consuelo incluso, le dio gozo. El Señor Jesucristo se quejó. Recuerden, una queja como estamos hablando aquí, ¿no? Después de haber orado incansablemente y después de haber conocido a Dios a profundidad. Tenemos una escena del Señor Jesucristo en Getsemaní, ¿no? Cuando ora. Y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y vea que era tanta la angustia de él que suda sangre. Que suda sangre, porque él sabía verdaderamente lo que le iba a venir. Él sabía verdaderamente lo que le iba a venir. Tal vez Habacuc no sabía que venía, ¿no? O tenía alguna visión o alguna idea de lo que iba a venir y aún así se queja, pero el Señor Jesucristo en ningún momento abrió su boca. En ningún momento abrió su boca. ¿Pero qué sí hizo él? Pues oró hasta el cansancio a Dios. Y se instruía cada día, ¿no? Para conocer al Señor, para conocer a Dios, para hacer su voluntad. Pero desde que lo tomaron preso no abrió su boca para quejarse, o para defenderse, o para justificarse. No abrió su boca. Hasta dar su vida en la cruz y morir por pecadores como nosotros. Para que nosotros podamos ser parte de estos justos que viven por la fe. Por la fe en que Él, el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Recibió ese castigo, recibió esa vergüenza que Dios enviaba sobre nosotros, la recibió fue Él. La recibió el Señor Jesucristo en la cruz, enfrente de todo el mundo, siendo avergonzado, con la muerte más cruel y más vergonzosa que pudo haber en esa época. Pero ¿saben qué pasó con el Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz? Él esperó. Él esperó en que se cumpliera todos sus propósitos. ¿Y cuáles eran? Pues que iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. Y así fue. Ahora está sentado a la diestra del Padre, haciendo ¿qué? Esperando que se cumpla todos sus propósitos. Porque va a llegar el día en que Él va a volver. Pero es necesario que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Va a llegar el día en que va a volver y todas estas injusticias que hemos nombrado, todas las que vienen, todas las que se inventen, todas las que surjan, va a ser el Señor Jesucristo quien va a poner su justicia y las va a parar. Va a enjuagar toda lágrima. No habrá más dolor y solamente en Él fijaremos nuestra mirada porque Él va a ser nuestra justicia. Él fue nuestra justicia, Él es nuestra justicia y Él va a ser nuestra justicia por toda la eternidad. Y por esa razón nosotros le vamos a adorar, ¿no? Pero le podemos adorar desde ahora. Le podemos adorar desde ahora esperando en que Él haga su justicia. Que cada injusticia que surja sea un recuerdo más de la justicia de Dios que va a venir. Y que cada injusticia que surja nos motive a nosotros, sí, a quejarnos, pero más bien a temer a Dios. Porque así como Él mostró su justicia en el tiempo antiguo, va a mostrarla ahora en el presente y cuando Jesucristo venga. Porque ese temor que le tenemos o que le debemos tener a Él produce paz, produce tranquilidad, porque estamos seguros que Él va a juzgar a las injusticias, va a juzgar al enemigo. Vamos a tener contentamiento y también vamos a tener fortaleza. No estamos exentos a sufrir las injusticias. Nos rodean. Hasta a veces en ocasiones hacemos parte de esas injusticias, por muy insignificantes que sean. Que sea el Señor, a través de las injusticias que hay a nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro mundo, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en todo lugar donde estemos, que sea Él recordándonos que un día va a venir el Señor Jesucristo y va a parar todas esas injusticias, para que de esa forma le glorifiquemos por toda la eternidad.